Esta transmisión es propiedad de Codependientes Anónimos. Su reproducción está totalmente prohibida sin un permiso por escrito de Codependientes Anónimos. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se conecten el día de hoy. Mi nombre es Mónica, codependiente, y yo voy a estar a cargo de la charla que tenemos hoy con Hilda. Hilda es una compañera de la fraternidad, en unos momentos se va a presentar, que le pedimos que hiciera esta ponencia porque ella nos va a hablar acerca de este tema, caída y recuperación. Van a conocer un poquito de la historia que trae Hilda y a través de la cual tal vez, y solo tal vez algunos de nosotros nos vamos a identificar cuando vamos entrando en una recaída, cuando a veces no vemos las señales, cuando a pesar de que la madrina o el padrino o los compañeros en sí nos expresan a veces su preocupación o esta parte como de, oye, como que yo veo que por aquí no va y demás, y a veces no nos basta, sino, como dice o decía mi padrino, ¿no? Tenemos que vivir la experiencia y a veces la experiencia no es tan grata, a veces la experiencia nos puede llevar a un borde, a un límite, pero para eso está Hilda. Hilda nos los va a platicar. Eh, Al final va a haber preguntas y respuestas, como ya lo dijo, bueno, todo lo indica el video. Y yo quiero presentarles, Hilda. Hilda, por favor, te puedes presentar. Gracias. Claro, hola a todos, días, tardes. Mi nombre es Hilda R. y soy una codependiente más de esta confraternidad. Y bueno, yo aquí con el gusto de compartirles mi experiencia con este tema tan importante que, como bien dice Moni, ¿no? Hasta que no vives la experiencia, todavía aumentas más ese grado de importancia a estar atentos y alertas a lo que es una recaída. Gracias, Moni. Aquí estamos atentos, atenta. No, al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación, porque también yo sé que es un tema sensible, que es un tema que a veces no nos gusta abordar, porque para mí, Mónica, por ejemplo, que uno de los defectos de carácter es el perfeccionismo, y obviamente el hecho de a veces eh, estar practicando un programa, estar yendo a reuniones y de repente dormirme en mis laureles y equivocarme es como, híjole, no, lo voy tapando, lo voy maquillando, lo voy disfrazando. Pero como lo platicábamos tú y yo alguna vez cuando veíamos la posibilidad de abordar este tema, hay veces que ya no se puede ocultar, a veces por más que tratamos, sale por un lado, sale por el otro, y no tenemos más que practicar un primer paso que es rendirnos, ser honestos y declararnos impotentes. Pero para eso pues estás tú, que nos vas a hablar de esta experiencia. Y bueno, me gustaría comenzar esta charla preguntando primero, eh, ¿cómo llegaste, por ejemplo, a Codependientes? ¿Cómo te acercas a Codependientes? ¿Y cómo comienza este camino a esta recaída de la que hoy puedes compartir? Y yo hablo específicamente de esta recaída porque creo que es significativa, importante y es la que yo creo que nos dio para abordar este tema. Adelante, Hilda. Gracias, Moni. Bueno, eh, ¿cómo llego yo a CODA? Les comparto mi historia, compañeros, compañeras. Fue en el año de la pandemia, hace ya 5 años, que llego yo a CODA. Llego por las razones correctas, pero los motivos incorrectos. Yo sabía que algo estaba mal en mí desde el momento en que yo me sentía vacía, me sentía que no era, pues no, yo no me hallaba a estar en casa, más con el encierro, por eso hago énfasis en que fue durante la pandemia. Y yo estaba en ese tiempo en una relación de pareja. He de mencionarles, yo soy una persona, una mujer divorciada, y después de ese divorcio
tengo una pareja, esa relación concluye, luego tengo otra pareja y es en esta segunda relación después de mi divorcio donde yo llego a codependientes. Una relación en la cual yo no me sentía ya satisfecha, ya tenía unos aproximadamente 2 años en esa relación, en la cual yo ya no me sentía satisfecha, no me sentía plena. Creo que no me sentí desde el primer momento, pero pues bueno, esta necesidad de estar acompañada, de tener esta compañía masculina, sobre todo en mi caso. Entonces, era para mí difícil, muy difícil concluir, finiquitar esa relación. Después de un divorcio y luego otra relación que no se dio, entonces yo tenía mucho miedo de terminar nuevamente con otra relación y vivir un duelo. Duelos que he de mencionarles, yo nunca cierro, o no cerraba duelos, ¿no? Y entonces este encierro, después de que se vive en pandemia y además una época también en la que mis hijos, que ya en este momento son adultos, pero que en ese tiempo empiezan a convivir más con su papá y ya no estaban tanto en casa, empiezo a perderle también el sentido, ¿no? Pues a ver, no estoy feliz en una relación en pareja, me siento incompleta. Y aparte, pues ya no tengo tantos motivos como de servir porque mis hijos ya pasaban menos tiempo conmigo. Empecé a sentir un agobio de estar en casa y empecé a buscar un distractor, compañeros. Por eso les digo que llegué a un programa a CODA por las razones correctas, pero los motivos incorrectos. ¿Era correcto llegar a un programa de recuperación? Sí. A Hilda le urgía llegar a un programa de recuperación, pero yo llego para ocupar un espacio en mi tiempo, en mi día a día. ¿Qué hacía en esas horas en las que no estaban los hijos, en las que la pareja no me complementaba, no me sentía a gusto? Pues empecé a buscar una salida, una puerta y busco un programa y busco un lugar y doy con codependientes. Encuentro la publicidad, bueno, perdón, encuentro la información, perdón, y llego a un programa y dije, qué bien, qué padre, ya tengo que hacer durante 2 horas, desde el trayecto de salida a mi casa, el tiempo que estaba ahí y el regreso, yo ya tenía 3 horas de mi día ocupada. Así es como yo llego a codependientes. Nunca imaginé todo lo que yo iba a encontrar a raíz desde ese 2020 a la fecha y por todo lo que iba a pasar, concretamente hoy hablando del tema y por todas las recaídas a las que yo iba a llegar. Eh, ¿Cómo han sido mis recaídas? Pues ahorita lo que les puedo hablar de un panorama así más muy general es este sentimiento o esta sensación de autosuficiencia donde creo que ya lo aprendí todo, donde creo que ya no necesito la ayuda, donde creo que yo soy autosuficiente, donde creo que ya no me puede dar más a mí más el programa, pero esto con el fin de justificar no buscar la ayuda en el momento adecuado. ¿Sí? Decir, no, yo puedo, ya estoy, yo llegué hasta el 8.º paso con mi madrina, tuve 2 madrinas durante mi proceso en CODA y llegué hasta el 8.º paso y ya no pude avanzar más. Ahorita estoy nuevamente en un primer paso y con un programa alterno a codependientes también, porque en una de estas recaídas, que ha sido uno de los fondos más profundos que he tenido dentro de una recaída, me llevó también a buscar ayuda en programas alternos. Entonces, pero sí, esta sensación de ya lo sé, ya lo aprendí, pensar, y esto es bien importante, que el tiempo es recuperación fue mi mayor error. Que el tiempo que yo tenía ya me daba a mí las herramientas para poder manejarme y poder tomar decisiones y no buscar la ayuda en el momento adecuado o no querer escuchar la ayuda que me ofrecían y tomé decisiones incorrectas y pues llegué hasta donde llegué, que ya les compartiré más adelante, Moni. Perfecto. Híjole, esto es un tema bastante complejo porque habla, más bien, acabas de tocar un tema que dices a través de diferentes tipos de recaídas, porque esta no ha sido, es la más significativa tal vez, pero ha habido otras. Entonces, yo cuando compartía contigo este tema, te decía cómo a veces nos cuesta trabajo identificar cuándo es una recaída y cuándo realmente no lo es, porque finalmente es parte de un proceso, ¿no?
Al final somos personas que dependemos emocionalmente de otras personas o de otras situaciones y eso nos genera a veces inquietud, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y que difícilmente podemos gestionar estas emociones y a veces nos agarramos de cosas muy, muy banales, a veces como comer, como en mi caso a veces era ir a comprar, ¿no? El hecho de comprar, de ir al centro comercial y comprar, llenaba como que momentáneamente ese vacío o me hacía sentir menos el dolor o el impacto que tenía tal vez la situación en la que yo estaba pasando con la pareja, con algún familiar, con algún amigo, inclusive con mis hijos. Y de repente, eso no lo vemos como una alerta de que nuestra necesidad de llenar ese vacío está migrando, y está migrando hacia, a lo mejor, de la situación que yo tengo con mi hijo, con mi pareja, con la persona en cuestión, o hasta con el mismo trabajo, de repente migra y ya me estoy agarrando de otra situación para no voltear a ver esto, o para que no sea el impacto emocional tan fuerte. Entonces, ahí me gustaría abordar este tema, ya lo habíamos platicado, cómo de repente el hecho de creer que una recaída es porque lo que decía una compañera, ¿no? Que no necesariamente es regresar con el ex. Eso es bien importante, ya lo habíamos platicado. A veces pensamos que el regresar con el ex, que el volver a tener contacto con el ex, este, es, ya recaí, ya volví a caer en lo mismo. Y a veces las recaídas tienen también otra forma muy sutil, pero finalmente volvemos en un loop y no necesariamente con la persona en cuestión. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de eso? Claro, tú acabas de dar una palabra muy importante en este tema que es sutil. La recaída es muy sutil, camina o va a pasos muy, muy sutiles y yo no me daba cuenta cuando ya estaba yéndome hacia el camino incorrecto. Efectivamente, la recaída no necesariamente tiene que ser con una pareja, con volver a aceptar a una pareja. Como yo les compartía, ¿no? Yo llego a un programa de codependientes cuando yo ya no me sentía tranquila en una relación en pareja. Sin embargo, me costó, aún estando en programa, pasaron aproximadamente 2 años más para yo poder finiquitar esa relación, porque era el miedo, ¿no? Entrar, salir, y yo consideraba que esas eran mis recaídas, que mis recaídas eran, ya tomé la decisión, ya pude terminar esta relación y regresaba, por las razones que fueran, por el miedo, por los vacíos, por todo aquello que todavía no terminaba yo o no seguía trabajando dentro de mi programa. Pero para mí, yo me cerré en ese mundito de que mi recaída era con una persona. Sin embargo, no me daba yo cuenta que me estaba enganchando de otras situaciones por porque yo me sentía aparte con la culpa de que no podía terminar esa relación, ¿no? Y entonces yo me estaba enganchando de otras situaciones para poderme evadir de alguna manera de seguir trabajando conmigo. ¿Con qué me enganchaba? Yo me enganchaba con el trabajo, me empecé a llenar de mucho, mucho trabajo, me empecé a enganchar una recaída, pues, de mis estados emocionales con mis hijos, ¿no? Por un momento a veces era una mamá amorosa, una mamá comprensiva, y al otro día por cualquier cosa lo regañaba, buscaba la perfección. ¿Dónde me empiezo a dar cuenta que yo estaba enganchándome cuando yo empiezo a utilizar todos estos defectos de carácter para poder controlar mi vida y que todo saliera en función como a mí me gustaba, ¿no? Los los celos, la manipulación, el querer controlar, no nada más a la pareja. Hablo también en cuestión de celar a mis hijos, manipular a mis hijos, controlar amigos, incluso en el mismo grupo. Dentro del mismo grupo yo tenía recaídas, pero para mí eran conductas normales. Yo no consideraba que me estaba perdiendo, ¿no? Criticar a los compañeros, juzgar, todas estas conductas que hacían que me evadiera de mi problema, o bueno, de mi condición como codependiente, ¿no? Creer, ¿no? Que ya no necesitaba tanta ayuda.
Concretamente, Moni, yéndome hacia qué recaídas tuve, pues en esta relación a la que yo entraba y salía, pues viví relaciones en pareja al mismo tiempo, o sea, caí en la infidelidad, porque yo quería que encontrar las respuestas afuera y no adentro. El problema era mi pareja, el problema eran los hijos, el problema era mi jefe, el problema era el que coordinaba la junta de grupo, el problema todos tenían todos tenían la culpa o la responsabilidad menos yo. Y yo creía que si todo afuera cambiaba, yo iba a estar bien. Y entonces yo migraba de una relación en otra, aún estando con una relación. Cuando termino esta relación en pareja, cuando por fin logro terminarla, no logro permanecer más de 6 meses sin pareja y me doy a la tarea de buscar. Me voy de cacería nuevamente, que yo no podía estar sola. Y ahí viene la primera recaída. El no darme el tiempo, este espacio prudente para mí, para trabajar conmigo y buscar nuevamente la solución y las alternativas de mi felicidad en otra persona, porque el que había fallado era la persona, no era yo. Y entonces me doy a la tarea de buscar. Y en este afán de buscar, me topo con otra pareja, me relaciono con otra pareja y ahí viene una recaída todavía mayor, que me relaciono con una persona con una situación de codependencia y con otras condiciones mucho más graves que con la pareja anterior. Pero no me daba cuenta, creía que estaba haciendo lo correcto. Gracias, Hilda. Esto es bien importante porque acabas de mencionar el hecho de cómo creemos que ya tocamos fondo. Esto es lo peor que puede suceder. Esta relación de plano ya me dejó esta enseñanza, esta experiencia. Estoy trabajando un programa, hoy sí tengo las bases y entonces difícilmente ya voy a caer en este tipo de situaciones y de repente llega un punto en donde el poder superior, la misma vida, el universo, la fuente, como querramos verlo, nos presenta situaciones en las cuales nos damos cuenta que la situación anterior, esa que acabamos de pasar, que creímos que era caótica, que creímos que ya habíamos tocado fondo, que nos hizo sufrir, que nos hizo llorar, que nos hizo voltearnos de cabeza, no es cierto. No habíamos tocado fondo. Siempre, lo que tú y yo platicábamos en algún punto, ¿no? Siempre hay un fondo más. Siempre hay una forma diferente de recaer, pero un fondo más grande, más doloroso a veces, sobre todo cuando tú lo mencionaste conmigo cuando estábamos viendo este tema que es importante y que también para mí es muy sensible, el primer paso, cuando no hay aceptación. Cuando creemos que estamos trabajando, pero no estamos trabajando, cuando creemos que o estamos autoengañándonos, ¿no? Que estoy siendo honesto, pero no estoy siendo honesto, y que para ti, cuando llegó el momento, fue complejo, o sea, fue como un shock, de decir, chispas, es que, ¿qué está sucediendo? ¿Nos puedes hablar de eso? Sí, yo mencionaba anteriormente que tiempo no es recuperación. Y ahí es el primer autoengaño que Hilda tiene. Tengo 5 años en un grupo, soy madrina, porque yo llegué a madrinar, soy ahijada, ya voy en el 8º paso, pero no me daba cuenta que mi relación con Dios, la mía con Él, no la que Él tenía conmigo, en este caso mi poder superior es Dios, yo la estaba cada vez distanciando más y estaba poniendo la recuperación simplemente en mis manos porque yo creía que ya tenía todas las herramientas y los elementos, ¿no? Entonces yo me empiezo a distanciar de este poder superior, de mi caso Dios. ¿Y qué pasa cuando él se empieza a distanciar de Dios? No hay una aceptación, ¿sí? Se pierde este primer paso para mí porque no hay derrota, no hay aceptación. En el entendido que día con día es la aceptación, ¿sí? Día con día se viven situaciones donde tiene que haber para Hilda una derrota. Y entonces, no, pero yo me sentía que yo podía, que yo estaba bien, pues porque ya tenía mucho tiempo en coda, ¿no? Yo me relaciono hace poco con, bueno, hace año pasado con una persona
entra esta persona en mi vida, también es importante para mí compartirles que esta persona le permito entrar a mi vida cuando yo me empiezo a sentir muy vacía y sola. Y ahí está la primera bandera roja, ¿sí? Mi hija, que ya decide irse de casa a vivir su vida en pareja, y vivo con mi hijo, que también es un hombre, ya es una persona adulta de 22 años, pero él también, pues ya no era la misma convivencia, pasa más tiempo fuera. Entonces, sobreviene un vacío, lo que llamamos el nido vacío, sobre todo cuando mi hija se fue y la casa la empiezo a ver grande, la empiezo a ver que ya los muebles estaban vacíos y empieza a entrar la enfermedad del miedo y de la depresión. Empiezo, recordando las navidades, cuando estaba el papá, cuando éramos una familia, cuando mis hijos eran pequeños, la casa tiene más eco porque ya hay menos muebles, y empiezo, y no paro. Ahí debí de haber parado y haber buscado la ayuda, madrina, padrino, ir al grupo. Me estoy sintiendo, expresar mis emociones y decir, me estoy sintiendo que me estoy hundiendo en la depresión. El sentimiento no era, la emoción y el sentimiento no eran el problema, porque se tiene que vivir el duelo. En las situaciones que yo no soporté esa nostalgia y lejos de pedir la ayuda, era la primera bandera roja, y lejos de poder de derrotarme y decirle a Dios, estoy sintiéndome muy triste porque pues es un cambio muy significativo para mí en ese tiempo, en ese momento. Del momento ya quedarme sola en casa prácticamente era un cambio muy significativo, y lejos de buscar la ayuda y derrotarme, empecé a caer en la conmiseración, Moni, y en decir, mi vida es un fracaso, no funcionan las relaciones de pareja, los que llegan en mi vida se van, algo malo tengo, seguramente algo me apesta porque se van, porque no funciona nada, mi vida es empecé a depositar todo esto, fue una victimización, una conmiseración. Dije, este ya es mi destino, quedarme sola. Y toda esta nostalgia, lejos de fortalecerme y de buscar la ayuda, ¿qué hice? Me encerré en mi mundo. Y entonces mis 5 años en CODA, mi amadrinamiento, todas las herramientas que tenía, no les hice caso, las hice a un lado y busqué un sustituto. Alguien que viniera y me reforzara y me dijera, eres bonita, sí vas a ser feliz en una relación, yo te voy a suministrar todo ese vacío, yo lo voy a llenar. Y busqué una persona. Y digo la busqué porque una de mis adicciones es meterme a las redes, a estas redes de parejas, y ponerme en el catálogo o buscar en el catálogo a alguien aparentemente afín. Y encontré una persona aparentemente afín. Cuando empezamos a tener contacto esta persona y yo, mágicamente, entre comillas, se me fue la tristeza, se me fue la nostalgia. Es más, ya no extrañaba ni a mi hija. Ya decía que bueno, mi hija hizo su vida. Hasta dije, qué padre que ya estoy sola, porque entonces ahora sí voy a poder hacer, ¿verdad? Ya cumplí como mamá, ya no tengo que venir a dar de comer niños, marido, nada. Ahora sí voy a vivir una relación plena. Por eso mis relaciones anteriores no funcionaban, esta sí va a funcionar. Y le entrego mi vida y mi voluntad a un poder superior llamado pareja. Porque conozco una persona de la que a la semana yo me sentía que ya estaba enamorada, ya quería bajar el vestido de novia, casi casi para casarme con él. ¿Por qué? Porque esta persona llega y me da lo que yo quería escuchar. No vas a estar sola, yo voy a estar contigo, yo vas a vivir para mí, yo voy a vivir para ti. Y entonces toda esa tristeza mágicamente, entre comillas, desapareció. Yo ya no necesitaba el grupo, no necesitaba a Dios, no necesitaba a mis hijos, no necesitaba hacer duelos, no necesitaba a mi padrina, a nadie. Porque aparte la enfermedad te engaña y te dice, mira, Dios te lo mandó. Dios lo puso en tu camino. Dios escuchó tu tristeza. Ahí está la respuesta a tus 5 años de trabajo, de programa. Ahí está la persona. No me di el tiempo de conocer a la persona. No me di el tiempo de interactuar, de llevar una relación sana. Y ha sido una de las relaciones más destructivas que he tenido en mi vida, pero también las que más me vinieron a enseñar. Porque me relacioné con una persona con problemas, ya lo había comentado, de codependencia también,
pero una persona sumamente violenta, agresivo, agresivo, pasivo, con una historia que en su momento yo no le di importancia a su historia de vida y a la que dije, yo lo voy a rescatar. Hilda tenía una razón nuevamente para existir, que era salvar a ese hombre. Y ese hombre venía con un kit llamado adicciones. Me relaciono con una persona con adicciones a sustancias. Y ahí viene la recaída más fuerte, Moni. No sé si quieras que siga abordando o quieras preguntarme. Me estaba riendo, ahorita si veían, me estaba riendo. No me estaba riendo ni estoy burlando, Hilda lo sabe, porque hoy lo podemos platicar. Ahorita viene una parte bastante fuerte, de la historia, pero hoy nos podemos poner a platicar de esto, lo platicábamos con Hilda. Hoy nos podemos, gracias a Dios, gracias a un poder superior, podemos platicarlo, podemos reírnos de ciertas anécdotas, porque ella hablaba de algo bien importante. Dada la curiosidad de que la hija de Hilda se estaba mudando a vivir con su pareja y a la par mi hija también estaba migrando también del nido y se estaba yendo, las dos estaban ya haciendo su vida en pareja. Hilda y yo lo platicábamos y estábamos súper contentas y súper felices de que ya nuestras hijas estaban saliendo del nido y estaban empezando a formar ya su familia y todo este tipo de situaciones. Voy a contarles una anécdota porque se me hace importante y relevante, porque es la primera, yo creo que alerta, pero vaya, como a veces contraemos unos lentes que se llaman euforia, autoengaño, pues no sé, cuando se nos exacerban las emociones que creemos que son positivas y a veces son, como yo digo, muy sutiles y no es que sean positivas, como que son la alerta para decir para, por favor, para. Y a veces, lejos de parar, yo me he ido como gorda en tobogán porque yo siempre lo he dicho, se lo he dicho a Hilda, yo muchas veces he sido tú. Yo creo que cuando tú compartes, yo soy Hilda en muchos aspectos también. Entonces, nos invitan a compartir a un grupo que no está en nuestro estado de la República, nos invitan a compartir otro estado de la República, a San Luis Potosí, y vamos a compartir ese día el aniversario. Hilda, inclusive su tema hablaba de recuperación, cómo después de dejar una relación, uno se va recuperando en programa y lo va haciendo y lo hizo magistral. Ese día, yo la verdad es que lo aplaudía y magistral. Muy buen compartimiento, los compañeros quedaron complacidos y de repente entra al baño, sale del baño y su cara se desfiguró totalmente y yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, me acabas de escribir la persona en cuestión de la que ella está hablando, y me dice, y me está esperando, porque fíjate que no sé qué, y cómo, bueno, empieza a contar con mucha euforia, con mucho gusto, con mucha emoción, y yo de repente me empiezo a reír, le digo, y te acabas de compartir la recuperación después de una relación, y te estás metiendo en camisa de once varas, pero en ese momento era tal la euforia que yo también me detuve y me quedé callada, y yo dije, pues si quieres, vámonos. La idea era comer ahí, y después ya en la tarde regresarnos con calma para que llegáramos cada quien a nuestro destino, tranquilas, ¿no? Curiosamente ese día su hija se estaba mudando, entonces no, pues voy a llegar con Carlita y la voy a ayudar a que no sé qué. Y de repente fue, pues vámonos, vámonos, y agarramos todo, y hasta los compañeros que estaban ahí, no, pues ya se van, sí, 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 es que nos tenemos que ir, nos venimos. Hilda estaba, yo manejo muy lento, Hilda lo sabe, yo manejo muy lento. Yo la verdad es que me dicen, "No, soy como las abuelitas", pero es que la verdad es que a mí manejar en carretera me tensa mucho, y me decían varias veces, ¿tienes sueño? ¿Estás cansada? Yo manejo, si quieres yo manejo, pero yo no voy tan eufórica. Yo le decía, no, tranquila, yo manejo, mejor vamos platicando. Resulta que todas esas situaciones yo las veía y yo decía, híjole, ¿qué hago? ¿La detengo? ¿Le digo que no? ¿Le digo que sí? Pero yo me acordaba que a veces, mi padrino muchas veces me dijo, pues es que hay situaciones que ya no podemos controlar nosotros y la persona en cuestión, sea compañero, amigo, ahijado, pareja, a veces ya no depende de nosotros y dejamos que viva la experiencia. Ese día fue el parteaguas y la vio la experiencia, y a partir de ahí yo quiero que ya nos
cuentes cómo fue y cómo entraste de lleno a esta recaída que gracias a Dios hoy estás aquí y nos puedes platicar porque yo creo que a veces no dimensionamos lo, la magnitud de la codependencia. O sea, a veces creemos que se queda en estas recaídas, en esto, ya volví con el ex, esto que estoy platicando, la historia de jajaja, vámonos, euforia, locura y... No, a mí me gustaría que les comentaras cuando no hacemos caso de estas señales, cuando no nos apadrinamos, cuando no agarramos el programa integral de una forma, eh, pues, idónea o como lo marca el programa, ahora sí como nos los dan con instructivo. ¿Qué sucede, Hilda? ¿A dónde podemos llegar? ¿A dónde nos puede llevar la codependencia? Y porque una de las frases es que de alguna manera es una enfermedad progresiva y mortal. Adelante. Y Moni, me acabas de robar con estas últimas palabras lo que yo iba a decir ahorita, pero lo voy a retomar. Para mí la codependencia es la madre de todas las adicciones. La codependencia me llevó a mí a, a tener toda una triada de adicciones, ¿no? A personas, a comportamientos y a sustancias. Y ahorita les voy a hablar de esta historia. Ahorita me reía, ¿no? Porque efectivamente, cuando hicimos ese compartimiento en la ciudad de San Luis con un grupo hermano de codependientes, verdaderamente yo cuando compartía me sentía que estaba siendo honesta, compañeros. Pero cuando recibí el mensaje de la persona en cuestión, me olvidé de todo. Y esa es una bandera roja. Ahí empieza la recaída. Cuando cuando no hay una congruencia entre lo que digo, lo que hago y lo que digo y lo que hago. Entonces yo había hablado, yo cuando llego a ese compartimiento al que dice Pony, todo el camino nos fuimos hablando, no, ya lo solté, ya terminé con esta persona. Yo cuando me relacioné con él, con esta última pareja, fue una relación que desde el principio tuvo todas las señales que no iba a funcionar, reclamos, una codependencia total donde hubo celos, reclamos, momentos felices, pero otros que no fueron tanto, un excesivo control de la otra persona hacia mí y luego de mí hacia esa persona. Entonces, era una relación con mucha intermitencia, terminábamos, regresábamos, terminábamos, regresábamos. Cuando nos vamos a compartir a San Luis, yo ya le decía a Moni, es la definitiva, ya no puedo más. Fíjate, compañero, ¿cómo decir ya no puedo más? Lo puedo decir de los dientes para afuera, pero el sentimiento y tu enfermedad te dice, todavía aguantas más. ¿Y dónde fue? Cuando yo todavía me subo y comparto hago mi compartimiento y les dije, pero hasta aquí, compañeros, ya no puedo más. A la media hora, yo le iba pidiendo a Moni que le pisara el carro porque la persona me había llamado. Bastó que me dijera, te extraño, no puedo vivir sin ti, vamos a intentarlo nuevamente, te invito a pasar el fin de semana como una especie de otra reconciliación más, una luna de miel más. Y a mí se me olvidó todo, todo, compañero. Se me olvidó la mudanza que iba a ayudarle a mi hija, se me olvidó que estaba compartiendo en un grupo, se me olvidó. Entonces, es cuando Hilda, ahora yo lo predico, ¿no? Digo, yo he sido tragaños de programa, porque de qué me ha servido estar en un programa durante muchos años y compartir cuando no había una derrota definitiva, no había una derrota total, ahí quedaba demostrado. Pues no que ya no podía más, no que ya no iba a aceptar una violencia más, no que Hilda ya no iba a volver con esa persona, pero bastó que le escribieran, te extraño, te amo, vamos a darnos la oportunidad y volvió la felicidad a mi vida. Y entonces hago que Moni hasta yo le decía, yo manejo por ti, porque yo no quería correr, yo quería volar, yo quería complacer a esa persona y que no se fuera a enojar o intolerar porque yo llegaba tarde. Moni es testigo que esta persona todo el camino me estuvo monitoreando. ¿Dónde vienes? ¿En qué parte vienes? Y yo iba, lo que le decía, de nerviosa. En ese momento yo debí de haber parado, ahí empezó la recaída. O sea, la recaída no era volver con la persona, sino volver a tener estas conductas de complacencia, estas conductas donde me olvidé de mi propia seguridad y de mi vida al grado que yo quería pisarle a más de 100 kilómetros por hora. Este temor a que la persona se fuera a enojar, a que no le fuera yo a ser suficiente, que me fuera a abandonar porque no llegaba a tiempo, ahí estaba ya la recaída, compañero. Ahí.
pero no le hice caso. Regreso con la persona en cuestión y cuando yo regreso con la persona en cuestión, no solamente me ofrece pasar un fin de semana, me ofrece conocer el mundo en el que él vivía, un mundo de adicciones. Entonces, acepto conocer su mundo de consumo a sustancias y completo mi kit adictivo. Personas, adicta a personas, adicta a la conducta de las personas, que en el son que se muevan yo bailo, en el son que son felices yo soy feliz. Yo he dependido mucho de la conducta y del comportamiento de otras personas, pero me faltaba el complemento a sustancias. Y como era la reconciliación, y me sentí capaz de controlarlo. No pedí la ayuda, no busqué ayuda, simplemente yo quería complacer y quería entender el mundo de esta persona. Y yo lo único que dije es, voy a probar y voy a salir fácilmente de ahí. Y es ahí donde se comprueba que la codependencia es muy sutil, progresiva y mortal. Yo llegué al punto de querer estar con alguien, de que no querer estar sola, de vivir esa euforia y esa felicidad, me involucré en el mundo, en este mundo adictivo. No supe en qué, sí supe cuándo entré, lo que no sabía era cómo salir. Bastó para mí probar la primera vez para entrar a un mundo fantasioso, un mundo donde Hilda no tenía problemas, todo era felicidad, no le dolía la cabeza, no había, y no tomé en cuenta que ahí empezaba una recaída no solamente emocional, sino también física, porque ya de ahí yo ya no paré, compañeros, ya de ahí no paré, mi relación se volvió codependiente el uno con el otro, pero ahora también teníamos el gancho de la sustancia. Ya no podíamos convivir si no vivíamos en este mundo adictivo, esa pareja y yo. Yo lo hablé en su momento con algunas personas y las personas me decían, salte de ahí, te estás muriendo. Veían, fíjate, esta ceguera, yo no veía lo que los demás veían. Físicamente me deterioré, empecé a volverme una persona aislada, agresiva, y mi mundo, mi poder superior, era la persona y la sustancia que en su momento llegamos a tener, ¿no? Y uno cree que la recaída ahí paró, pero yo de ser una persona responsable en mi trabajo, una persona con ética, una persona que no mentía, me volví sumamente mentirosa, empecé a faltar al trabajo, empecé a decir una sinfín de mentiras para no ir, porque yo ya no podía parar, yo tenía que estar con esta persona y con lo que me ofrecía, ¿sí? Mentí a mis hijos, dejé de estar en mi casa, no venía a dormir, en fin, me empecé a aislar en un mundo y en un mundo también con mucha violencia, porque pues en un momento era mucha euforia, pero cuando el efecto pasaba, la historia, qué pasó después, al día siguiente, era de mucha violencia, enojo, ira, celos, iba en aumento, pero yo ya no podía salir. Yo no me derrotaba, yo no buscaba la ayuda de Dios. Yo le decía a Dios, quiero salir, pero a la vez no quiero salir, porque esto es muy activo. Entonces mi fondo se fue haciendo cada vez más y más y más profundo. Falté a mi ética, falté a mi trabajo, falté a... ¿Saben qué, compañeros? Algo aquí que yo quiero hacerles, quiero compartirles es un pensamiento que pasaba por mi cabeza era, a nadie le hago daño. Y esa es una bandera roja. Porque sí, con las personas que estamos enfermas de cualquier adicción a personas, comportamientos u otro tipo de adicciones, sí hacemos daño. Los daños colaterales son muy impactantes. Y yo decía, yo ya no le hago daño a nadie, yo ya cumplí como mamá, ya sufrí mucho, ya la pasé muy mal durante mi niñez, ya la pasé mal en mi adolescencia, ya tuve pérdidas, ahora quiero vivir la vida como a mí me dé la gana. A nadie le hago daño lo que estoy haciendo y yo soy feliz. Y eso me decía mi enfermedad. Tú eres feliz, tú lo controlas. Pero por supuesto que los episodios de felicidad, entre comillas, los episodios reales, lo del día siguiente, eran muy pocos
comparados con todo lo que venía un día después, ¿no? Y duré sumergida en ese mundo, o en ese un tiempo prolongado, hasta que tuve una crisis de salud muy fuerte, compañeros, muy fuerte, donde mi cuerpo ya no resistió y pues llegué hasta a la última fase de la codependencia, que era una posible mortalidad. Llegué a una clínica, a una institución de salud, en donde estuve entre la vida y la muerte, por el exceso del consumo, ¿no? Estuve entre la vida y la muerte. Mi poder superior tuvo otro plan para mí. Estoy aquí viva compartiendo, pero una vez que salgo de ahí, de esa clínica, donde tuve un conato de infarto, y salgo de esa clínica, yo ya no es posible que regresara a mi trabajo ni a mi casa, porque se destapó la cloaca. La persona que me había vendido como la madrina, la compañera perfecta del grupo, la que iba a compartir, la mamá perfecta, la que había sido la esposa perfecta, se destapó. Y entonces la familia, los hijos, gente muy cercana, incluyendo mi compañero, pues aquí Moni lo sabe, se dieron cuenta de lo que estaba viviendo realmente. Y pues que era una persona con otra, que no nada más era codependiente, que traía un problema muy grave. Y toman medidas, familia toma medidas muy drásticas y decide llevarme a un lugar donde yo tengo que estar aislada, compañero. Tengo que estar aislada. Y aún, aquí quiero comentarles lo siguiente, aún estando yo en la clínica, con todos los equipos que me estaban monitoreando el corazón, aún cuando llego yo a otro lugar para recuperar, yo estaba desesperada por hacer contacto con esa pareja. He de comentarles que me quitaron el celular, me quitaron todo medio de comunicación, y a mí lo único que me importaba no era si yo iba a vivir. A mí me importaba mandarle un mensaje a la persona y decirle, no te estoy abandonando, ¿eh? No te he contestado tus mensajes porque estoy en una clínica, porque me puse mal. A mí lo único que me importaba era lo que él pensara de mí. ¿Qué iba a pensar de mí? Se iba a volver a ir. Y ahora ya no nada más era la persona. ¿Quién me iba a suministrar lo que él me daba? A ese grado llegó mi recaída, a ese grado llegó mi codependencia, compañeros. Lo que empezó como nada más quiero compañía, que me inviten a tomar un café y platicar. En mi caso, compañeros, yo terminé en una clínica. Este, fue muy sutil, pero cuando ya quise salir me resultó muy complicado. Sí, y yo aquí les voy a hacer mención de algo bien importante que decía Hilda, los daños colaterales y las personas a las que dañamos cuando entramos en este acelere, cuando entramos en esta, yo le diría autoengaño, porque bien lo dice Hilda, no le estamos haciendo daño a nadie, es mi vida. Total, ¿no? Ya tengo X cantidad de años, llevo el programa y demás. Hilda siempre, así, para mí, que yo he estado compartiendo con ella, si algo tienes que es sumamente entregada y dada al servicio. Y yo recuerdo que para nosotras, sus compañeras más cercanas, empezamos a entrar también en esta situación de angustia, de desesperación, porque yo recuerdo que teníamos que sacar como comité de divulgación breves experiencias y ella era la persona a la que yo le enviaba los enlaces para que ingresaran a YouTube y ella hacía favor de compartirlo en redes sociales de nuestro grupo base. Ella era el contacto de grupo de esas situaciones. Y yo recuerdo que también yo traía un sentimiento de culpa muy grande porque la última que tuvo relativa conversación con Hilda antes de toda esta situación que ella les cuenta fui yo. Me acuerdo que ella me escribe un mensaje y me dice que está muy cansada, que lo único que sabe y que siente es que necesita dormir. Y yo le digo, sí, estoy de acuerdo con eso, pero yo no tenía el contexto total de fondo, yo nada más tenía como lo poco que ella me había compartido. Yo envío breves experiencias a Hilda, le llega el mensaje, ¿no? Porque sí aparece en mi WhatsApp que le llegó, pero no me contestó.
No me contestó y a partir de ahí todas perdimos comunicación con ella. Pasó una semana y le escribíamos, salían los mensajes, pero no parecían como recibidos. Y aquí viene otra cara de la codependencia. Nosotras que estábamos a su alrededor, que formamos su red de apoyo más cercano, empezamos a cuestionarnos, ¿qué hacemos? ¿Cómo? O sea, a sabiendas de la situación que ella traía de fondo, decíamos, o sea, se- es, es- fue tan fuerte porque decíamos, ¿a dónde? ¿Con quién vamos? ¿A dónde la buscamos? ¿Qué hacemos? Y una compañera de nosotros tuvo el tino de decir, ya no nos toca, hay que dejarlo en poder superior y hasta que se manifieste. Y pasó aproximadamente 2 meses y medio, si no es que un poquito menos, porque una compañera fue la que nos compartió que estaba bien, que estaba a salvo, pero que era lo único que nos podían decir. Nos tranquilizamos, pero quedábamos con la duda de qué había pasado, ¿no? Fue hasta aproximadamente en diciembre, yo le digo a Hilda que fue mi milagro del 24 de diciembre, porque efectivamente se manifiesta y es cuando dice que está bien, que está con sus papás, que después nos cuenta la situación. Y ese día yo respiré y yo dije, gracias. Digo que fue un milagro del 24 porque yo me sentía con una culpa tremenda de saber que fui una de las últimas personas que tuvo contacto con ella, que tuve este mensaje, pero yo no supe qué hacer, ¿no? Y ya después, esta parte quiero que la escuchen porque ella me decía, ¿sabes? A pesar de toda esta situación, no te sientas culpable, porque a pesar de que me lo advirtieron ustedes, me lo advirtió mi madrina, me lo advirtió en el mismo programa, los mismos compañeros, Hilda tenía que vivir la experiencia, Hilda no iba a parar. ¿Puedes contarnos esta parte? Porque se me hace interesante, ¿no? Cómo a veces, cuando ya vives la experiencia y que hoy la puedes contar, dices, ¿sabes? Solamente tenía que haber sucedido esto para que yo pudiese detenerme, porque no había manera de hacerlo una vez que ya estás involucrada. Uno de los compañeros lo llama la triada perfecta. La triada del codependiente es la triada perfecta en donde una vez entrando, aunque uno diga, yo sé que no es lo más conveniente, yo sé que estoy cayendo cada vez más, yo sé, se convierte a veces también en pero no puedo. Y no es que no pueda, es que hay una parte de nuestra condición humana que es, la verdad es que no quiero. Esa parte que lo platicábamos tú y yo cuando estábamos hablando de este tema y de todo lo que implicaba, tú lo mencionaste. Me gustaría que les compartieras esa parte porque creo que es bien importante, Hilda, a dónde a veces, cuando no nos damos cuenta, no nos percatamos, eh, eso, ¿no? Esa parte de, híjole, yo sé, pero en el fondo, ¿qué crees? No quiero. No quiero. Adelante. Sí. Gracias, Monique. Bueno, aquí considero importante retroceder un poquito en el tiempo, que antes de que yo llegara a esta última fase de una adicción, que fue ya una sustancia, yo he sido adicta toda mi vida y yo no lo sabía. Fui adicta a la atención. Eh, Hay heridas que ahora ya las estoy trabajando desde mi programa alterno y programa de codependientes que sabía que estaban, pero no sabía hacerles frente. Mi herida donde se gestó todo esto desde una infancia, el rechazo, la injusticia, la traición, el abandono, la humillación, todas estas heridas, Hilda las tuvo desde una niñez. Y como le fue posible con sus herramientas, con lo que tenía a su alcance, trató de subsanar estas heridas. Una manera para mí de subsanar las heridas, la herida del rechazo o la herida del abandono, fue a través de relacionarme con una pareja, con otra pareja, con otra pareja. El buscar la aceptación a través de las personas, en el primero, pues
vínculo primario, mi madre, mi padre, un padre ausente por su alcoholismo, una madre ausente por estar cuidando a su alcohólico y porque pues se dedicaba a pues una madre demasiado joven, demasiado joven. Mi madre a los 17 años tuvo que hacerse responsable de mi hermano y de mí muy joven y de un padre alcohólico. Entonces, doy este contexto para entender, para que yo tuve que hacer esta exploración en mi vida para entender por qué llegué hasta donde llegué, por qué no pude parar, por qué no quería parar, porque cuando ya no, cuando no está presente este padre, esta madre, y sin responsabilizarlos a ellos, pero es para entender mi historia, ¿sí? Busco esta aprobación en personas externas. Y cuando llego a esta edad suficiente, las personas externas fueron parejas. Desde muy temprana edad, para mí era importante tener novio, relacionarme con alguien y tener esta aprobación, este amor y esta aceptación a través de una pareja. Pero esto me hacía a mí también volverme, dejar de ser yo para poder complacer a esta pareja. ¿Sí? Yo no me daba cuenta de eso, yo no sabía de codependencia, yo no sabía de programa, pero así fue mi vida. Y tú, bueno, a ti te lo he compartido un poco más, Moni. Y entonces yo, lo más que yo podía durar sin una pareja eran determinados meses y ya estaba yo buscando. Y yo creía que era porque yo era una persona muy, no es que no lo sea, pero en ese momento sentía que era una persona agradable, que tenía lo que llamamos esta coquetería, este pegue, pero no, yo no podía estar sola, yo no quería estar sola, yo necesitaba cuidar a alguien. Curiosamente, todas mis parejas con muchas broncas, con problemas familiares, con problemas de adicciones, siempre me he relacionado con personas adictas, pero tan sutilmente adictos al trabajo, adictos a la depresión, adictos a algo, ¿sí? Porque era en la sintonía en la que yo vibraba y yo quería estar con alguien, o era lo que yo atraía, ¿no? Yo no podía parar. Yo me quedaba en relaciones complicadas, en relaciones conflictivas, en relaciones con todos sumamente difíciles, que yo no podía salirme porque tenía miedo de salirme, yo no quería estar sola. Yo no era consciente del vacío tan grande que yo tenía en el alma, que no podía estar conmigo. Yo me odiaba, yo me rechazaba, yo no podía estar en mi casa sola, ¿sí? Entonces, cuando yo me relaciono con una persona que además de darme su compañía, su atención, me da algo, un extra en donde me lleva a los cuernos de la luna, yo no quería parar. Había encontrado la pareja perfecta. Sí, había encontrado el hombre perfecto, compañeros, que estuvo por encima de mi familia, por encima de mis hijos, por encima de mi propia vida y por encima de un poder superior. Él me había dado el kit completo. La factura fue muy fuerte, fue muy grande porque me tuve, o sea, yo también fui complaciente, fui celosa, todos mis defectos de carácter afloraron. Pero esta persona, entre comillas, venía a parchar o a tapar todas estas heridas, a subsanar de una manera muy incorrecta mi herida de injusticia, la herida del rechazo, venía a darme todo por lo que yo había luchado o yo venía buscando durante mucho tiempo, pero no sabía cómo encontrarlo. Creía que lo había encontrado en un programa de codependientes, no porque no me lo dé, no me lo hubiera dado, pero no había tocado fondo. Eh, yo tuve que estar, yo no sé por qué fui elegida, y así lo quiero ver de esta manera, pero no sé por qué tuve que estar al borde de perder mi vida para entender hasta dónde puede la codependencia llevarnos, ¿no? Hasta dónde. Pero algo bien importante que tú dices, Moni, era una alergia que yo tenía, mi cuerpo me decía, ya no puedes más. Si tú sigues en esta vida, en este rol, sin dormir, sin comer, yo me perdí, compañeros, llegué a olvidarme de mí misma, te vas a morir, mi cuerpo físicamente, yo se lo decía, Moni, estoy cansada, ya no puedo más. Pero no podía, no quería parar porque era lo que a mí me daba en ese momento, momentos de felicidad, lo que subsanaba mis heridas. ¿Sí? Porque yo en ese mundo me sentía
la mujer más bella, la mujer más importante, me sentía la mujer más hermosa, me sentía que toda la atención era para mí. Yo en ese mundo, nada me dolía. Por eso no quería parar, tenía miedo de perder aquello. Aún a sabiendas de que al día siguiente el cuento de hadas se iba a terminar, porque así era. Duraba unas horas y el cuento de hadas terminaba en pocas horas. Cada vez eran menos los tiempos que me duraba esa felicidad y cada vez eran mayores los tiempos en los que yo me sentía desesperada, ansiosa, con un sinfín de emociones negativas, pero aún así no quería. Tuve que llegar a una soledad completa. Cuando yo quedo aislada del mundo, donde mi familia decide llevarme a un lugar para que yo me recupere, y perdí contacto con todo, compañeros. De un día para otro, yo no tuve trabajo, yo no tuve contacto con amigos, no tuve contacto con pareja, que era la que más me angustiaba. A pesar de todo, la que más me importaba era tener contacto con esa persona, ¿no? No tuve contacto con nada más que con personas en mi misma condición. Y es ahí, en esa oscuridad, en ese espacio físico donde yo me derroto, que estaba yo en un cuarto sola. He de decirles que cuando yo llego a ese lugar de recuperación, era la única mujer. Bueno, había más mujeres, pero a la semana yo me quedo sola y soy la única mujer. Y yo no podía tener conversación ni contacto con hombres, ¿no? Era como estar haciendo un voto de silencio. Yo no podía hablar con nadie. Después de estar enfiestada y de depender de muchos para ser feliz, en ese momento yo tuve que llegar en mi proceso a estar conmigo mismo, a estar sola en una habitación a oscuras, tirarme en el piso y gritarle a Dios, ayúdame, sin ti no puedo. Primer paso, me derroto, no puedo, esto me rebasa, ya no nada más es la sustancia, ya no puede ser que yo tenga que depender de una persona y de otra. ¿Qué sigue? La próxima persona que venga, ¿qué sigue? ¿A dónde me va a llevar? Con tal de que no se vaya, hacia dónde voy a caer? Ya no puedo, Dios, te necesito, yo no puedo sola. Y me acuerdo que lloré, me tumbé en el piso boca abajo, en ese cuarto oscuro, había una velita y lloré, y lloré, y lloré. Y yo le gritaba a mi poder superior, ya no puedo más. Intenté hacerlo a mi manera, creí que yo podía. Aquí ni mis estudios, ni mi preparación, ni nada valía. O sea, era más fuerte que yo esta enfermedad, esta adicción, esta triada de adicciones era muy fuerte. Hago un primer paso por primera vez en mi vida, compañeros. Es lo que me dio la fortaleza para permanecer en ese lugar durante 3 meses. Y me di cuenta que lo único que a mí me daba tranquilidad y serenidad era una conversación con Dios cada día. Todos los días yo me derrotaba y le decía, ayúdame, estoy en tus manos, ayúdame, estoy en tus manos. Porque una parte de mí quiere volver a ese mundo, pero otra parte de mí me dice, si tú vuelves, te mueres. Literal, espiritualmente y físicamente. Fue la única manera. Primer paso, yo no puedo. Segundo paso, tú sí puedes darme en sano juicio, volverme a dar un gobierno sobre mi vida. Mi vida era totalmente ingobernable. Tercer paso, dejaré que tú lo hagas. Como dice hoy la oración de Oda, ¿no? Entregarle mi vida y mi voluntad a Dios. Yo no puedo, primer paso, tú sí puedes, segundo paso, tercer paso. Dejaré que tú lo hagas. Te lo entrego. Y es lo que a mí me dio la fortaleza interna, la que tanto había buscado afuera, de pronto se manifestó dentro de mí. Siempre la respuesta estuvo dentro de mí, pero no había primer paso, no había derrota. Ah, y empieza otra situación, la recuperación. Esa de la que tanto nos habla Codependientes Anónimos, de que hay recuperación. Nosotros lo hemos compartido muchas veces aquí en el comité, una nueva forma de vivir. Sí hay esperanza, sí hay recuperación, y es la parte que hoy
está viviendo Hilda también, gracias a Dios, su recuperación. Y aquí mencionábamos, ella me mencionaba que hay un pilar bien importante, que ella precisamente, hoy te lo acaba de decir, que no había practicado como el programa lo marca. Un primer paso es primordial. Sin un primer paso no puede haber los demás. Y a veces decimos, ya hice un primer paso, ya voy en el sexto, pero a veces el primer paso no tiene las bases que hoy Hilda como que las tiene bastante claras. Y a mí me gustaría que aquí abordáramos y empezáramos con el camino a la recuperación, que es en donde tú estás y que sí se puede. Y pues para muestra, basta un botón. Adelante, Hilda. Gracias. Bueno, para mí la recuperación es día con día, así como la recaída puede ser en cualquier momento del día, mi recuperación también se puede manifestar en cualquier momento del día. Lo primero es reconocer y aceptar que yo sola no puedo. Yo te platicaba anteriormente y lo comparto con ustedes, compañeros. Yo le platicaba a Moni que cuando ya la recaída es total para Hilda, lo que he ido aprendiendo en mi caminar después de que salgo de esa casa de recuperación y me reintegro otra vez a una sociedad. No ha sido nada fácil, no ha sido nada sencillo salir, y reintegrarme a una nueva forma de vivir. Ha sido un trabajo día por día con día. Decimos solo por hoy, solo por este momento. Algo muy importante en el camino de la recuperación es no futurizar. Una codependiente como yo tiende a vivir en el futuro, en el pasado y en el futuro. Ese es uno de los defectos más, las conductas más arraigadas que tengo. A veces mi presente no le presto atención, pero vivir en el pasado y en el futuro, híjole, soy experta. Y entonces, lo primero es no estar en el futuro, que pedirle a mi poder superior que solamente por este momento y solo por hoy me concede el indulto de la abstinencia, no solamente una sustancia, la abstinencia de mis emociones, porque yo al punto máximo que llegué fue un consumo de una sustancia, pero ¿qué hay abajo de todo ese iceberg? Esa fue la punta del iceberg. ¿Qué hay abajo? Hay un cúmulo de emociones, una historia que no trabajé en un cuarto paso, por, porque no consideraba importantes ciertas cosas, porque me daba vergüenza, no había aceptación. Bueno, de entrada no había aceptación, ¿no? Entonces hay toda una historia, un cúmulo de emociones y de defectos que yo cada día le pido a mi poder superior solo por hoy y le hablo de mis defectos, ¿no? Que me dé la tolerancia, le hablo del defecto y luego le hablo de la parte contraria, ¿no? Que me conceda humildemente hacerle contraste a esos defectos, porque en el entendido de que esto tiene un trasfondo emocional y que si yo no tengo mi mente alerta y receptiva en el presente y me voy al futuro, ¿qué va a ser de mí? ¿Quién me va a aceptar? ¿Ahora cómo voy a vivir? ¿Me voy a quedar sola? Ahí empieza a entrar la enfermedad otra vez y empiezo a tomar decisiones incorrectas. Entonces, mejor hacerle frente a mi presente y decirle, Señor, solo por hoy te entrego mi necesidad, mis ganas de controlar, de creer que yo puedo sola en donde te necesito a ti. Solo por hoy te entrego mi necesidad, mis ganas de manipular, de volverme víctima. Te entrego el miedo, te entrego el temor. Y le pido a Dios que me vuelva a estas facultades de la voluntad. Yo lo comentaba contigo, Moni. ¿Cuáles son las facultades de la voluntad? Yo perdí el control de mi vida. Perdí completamente mi voluntad en este mundo adictivo y en este mundo de codependencia. Perdí completamente las facultades de la voluntad, la memoria, la decisión, ¿sí? ¿Cuántas veces decía, ya no voy a volver porque me insultó, porque me gritó, porque me ofendió tal persona, porque que me siento mal de salud? ¿Por cuántas veces mi memoria tenía registrados los eventos negativos?
pero bastaba una llamada, un mensaje, y todo eso se me olvidaba. Yo no tenía ya la voluntad en mis manos, ya no tenía mi vida en mis manos, mi voluntad estaba perdida. Lo que pasó en el evento de San Luis, bastó un mensaje para olvidarme de todo lo que acababa de compartir. La facultad de la memoria se perdió completamente. No era capaz de decidir por mí misma. Yo decidía en función qué le iba a agradar al otro, en función de mis necesidades, de mis deseos personales, nada más. La recuperación depende de mi calidad de mi relación con Dios. Hay todo un kit de herramientas que me ofrece el programa de codependientes. Literatura, audios, videos, el compartir con otra persona, hacer un quinto paso, el compartir con otra persona mi historia, el hablar, el amadrinamiento, el apadrinamiento. Hay toda una serie de herramientas que a mí me da el programa, pero que no tienen la potencia ni la fuerza si mi calidad, si el nivel de relación con Dios es muy bajo. Hoy entiendo que mi recuperación de cada día depende de mi calidad, de mi relación con mi poder superior. ¿Cómo me comunico con él? ¿Qué le digo? ¿Soy honesta? ¿Me autoengaño? ¿Cómo hablo con Dios? ¿Qué le entrego? Porque mi condición humana me puede llevar a más recaídas y a más fondos. Pero si voy de la mano de un poder superior, creo que tengo la mayor herramienta. Es cuál es el nivel de calidad que tengo en la forma en que me relaciono yo con mi poder superior. Porque ahí fue donde yo perdí. Me solté de la mano de un poder superior y me agarré de falsas puertas. Abrí puertas falsas donde creía que ahí estaba la tranquilidad. Hoy de pronto me desespero porque de estar en el caos, hoy mi vida es mucho más tranquila y de pronto creo que esa tranquilidad es depresión. No tengo la fiesta que antes tenía, no tengo los halagos que antes tenía. En este momento no tengo pareja y la sugerencia es no tener pareja para poder seguir encontrándome y poder seguir elevando mi calidad con Dios. El día de mañana sí quiero que llegue una pareja a mi vida, pero en esta libertad y no en esta y no con todos estos daños que yo ya sé que una pareja que yo mal elija que yo puedo tener. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, y me quedé pensando en algo que acabas de mencionarlo y en algún momento lo platicamos. El camino a la recuperación no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Y así como admitimos esta parte de, pues yo sé que está mal, yo sé que no es lo mejor, no es lo óptimo, pero pues, pues realmente no quiero, ¿no? Como también es bien importante ver la otra parte, ¿no? El hecho de lo que acabas de decir, ¿no? Ya cuando estoy en el camino de la recuperación, cuando ya se apagaron las luces, cuando ya se acabó la fiesta, cuando ya no hay todo este torbellino, a mí me queda el hecho de ahora aprender a no confundir esta tranquilidad, esta, eh, vaya, este contacto constante conmigo, porque hay silencio, porque ahora me tengo que escuchar. Y a veces yo creo que es depresión o muchas veces, híjole, estoy cayendo en aburrimiento o mi vida es aburrida. No, es que esto no es que sea felicidad, es que esto es, o tranquilidad, o paz, o armonía. Es que esto ya es, lo mencionábamos muchas veces, ¿no? Lo confundimos con, híjole, creo que no, mi vida es vacía. No tengo, como que no hay esa motivación, ¿sabes? Y tendemos a confundirlo con una vida aburrida, cuando no es que sea aburrida, es que estamos entrando en este mood, ¿no? De este silencio, de este estar con uno, convivir con uno.
yo lo decía, en algún punto te lo dije, ¿no? Este silencio que me es conocido, pero al mismo tiempo asfixiante, porque es como, sí escucho el ruido de los pajaritos, escucho, pero es un sonido, o más bien es un ruido que me invita, un ruido, es un silencio que me invita a así o sí conectar conmigo y es hasta cierto punto desagradable. O sea, yo te lo decía la vez pasada, es que es una sensación muy extraña porque es como un silencio que ya he reconocido, es agradable, pero al mismo tiempo tengo una sensación extraña y no sé cómo explicarla. Y esto, empezamos a verlo como a veces estar en estos momentos de silencio, a veces pueden llegar a ser como sobrecogedores porque no estamos acostumbrados. Yo estoy acostumbrada al caos, al acelere, al lleva, y eso creo que mi vida la hace, pues, no sé si atractiva o interesante, pero es como estar en todos lados, menos aquí, ¿no? Sí. Y de alguna forma cuando me has comentado, sí, me ha tocado, esos momentos los he vivido muy constantemente en este camino de la recuperación. Ahora sí que como diría esa película, ¿cómo recuperarme y no morir en el intento? Cuando llegan esos momentos y que tú me decías, y a veces es el punto en donde una voz interior me dice, bueno, ¿qué tal que lo buscamos? ¿Qué Ujú. tal que lo saludamos? Y nada más, para saber cómo está. Y ya. Pero cuando regresas a la realidad y dices, no, espérate, a ver, eso, ¿cómo lo has podido manejar? Y ya para ir cerrando, como diríamos en reunión, después de toda esta experiencia de lo que fue eh, tu recaída, la más fuerte hasta ahorita, y la recuperación, ahora sí que, ¿cómo lo ves y con qué te quedas? Hay un triángulo de la recuperación que yo aprendí que es básico para después de una recaída, ¿no? Trabajo, casa, grupo. Y dentro de estas actividades está la familia, están las actividades con tu familia. Claro que yo en todo este tiempo he dicho una más y no pasa nada. El último café, la última charla, porque yo no me despedí de esta persona. Yo directo de una clínica de salud me voy a una clínica de recuperación para, mi, para mi problema. Y cuando yo me salgo, de pronto tenía esta ansiedad de no me despedí. Es bien importante apadrinarnos o amadrinarnos, dependiendo de lo que cada uno de nosotros tengamos, padrino, antes de dar un paso. Eso es fundamental. Creer que no va a pasar nada, minimizar los efectos, creer que porque ya estuve yo en un proceso de recuperación, porque tengo un programa alterno, yo puedo controlar la situación, no va a pasar nada, es volver a caer en el egocentrismo, volver a olvidar de la mano de un poder superior. ¿Cómo se manifiesta un poder superior? Háblale a tu madrina, háblale a tu padrino. Estoy entrando en ansiedad, le quiero marcar, quiero enviarle un mensaje. Háblalo antes de que tomes la decisión, porque después quizá ya no pares. A mí es lo que me ha funcionado. Trabajo, casa, grupo, vete a una junta. Ahorita la tecnología nos da tantas herramientas que si tu grupo no está abierto, Coda te abre toda una gama de opciones para que te conectes a una junta virtual y habla lo que sientes, saca lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Haz tu catarsis, haz tu tribuna. Es para ti, no es para, si en esto que tú hablas le ayudas a alguien más, fabuloso, pero y si no, no pasa nada, es para ti la recuperación. No esperemos que Dios baje tu poder superior baje con la corte celestial y te ponga un lazo y te detenga. Hay muchas maneras para poderle hacer frente.
porque la tentación, la necesidad de volver a esos viejos patrones siempre va a estar latente. Pero ahora, en mi caso, me doy cuenta que también van a estar ahí estas tentaciones, estas ganas de volver al no pasa nada, yo lo controlo, en esta ocasión no va a ser igual, es el último café, la última charla, el último beso de despedida, ya estoy mal, porque yo, Ya, ¿qué garantía tienes tú? ¿Qué garantía tienes? claro. Verdaderamente es la última, ¿sí? Entonces, háblalo con tu madrina, con tu padrino, vete a una junta, escucha un podcast, entra a un video de que te dé una ayuda, salte a hacer ejercicio, por eso es trabajo, casa, grupo. Estos silencios, este caos es porque que yo no lo soporto, es porque desde niña he vivido en el caos. Desde ahí, desde donde yo siento que ya no puedo soportar este silencio, estoy propensa a una recaída. ¿No quieres estar en el silencio de tu casa? No necesitas irte al caos. Vete a un parque, camina, saca a tu perro a pasear, pero no te quedes en tus pensamientos porque nuestra enfermedad tiene un origen muy obsesivo. De la obsesión pasamos a la compulsión y cuando ya empieza esta obsesión, y si nada más le mando un mensaje, y si nada más me tomo este último traguito en caso de otro tipo de adicciones, no va a pasar nada. Se empieza a formar una obsesión. Y si no buscas la ayuda, no hay quien pare la obsesión. Vas a tener la compulsión y cuando menos lo pienses, ya diste un paso que te puede llevar a una recaída o ya tienes una recaída ahí y no sabes el fondo. Fue lo que a mí me pasó. Fue mi experiencia. Aquella Claro. vez, la última vez que nos vemos, es la despedida después de ese viaje de San Luis. Y ahí no paré. Pasaron meses para que yo pudiera y me pudieran ayudar a parar. A mí me tuvieron que dar la ayuda. Por mi cuenta no podía. Entonces, es lo que yo les puedo compartir. Trabajo, casa, grupo, primer paso. No puedo con estos pensamientos, esta obsesión se está apoderando de mí. Buscar la ayuda. Sí. ¿Qué me pasó en la madrugada? Dios trabaja 24/7. Dios no Claro. Ahí está. son míos. Yo hago mi parte, los resultados son de Dios. Yo lo busco, yo le entrego y se lo dejo a Dios, los resultados. Así es. Y ya para finalizar, porque ahora vamos a comenzar con las preguntas de los compañeros que quieran externarle a Hilda, que quieran preguntarle. Este, bueno, yo me voy con esta parte en donde en algún momento lo compartimos tú y yo, ¿no? Si bien el camino de la recuperación a veces es complejo, porque obviamente hay que seguir una serie de lineamientos que ya vienen en un programa, ¿no? A veces nosotros creemos que son muy rígidos, que de alguna forma, híjole, es que como que no me permiten tanto moverme, como que tengo que estar. Habíamos hablado contigo que los tres primeros pasos sí o sí tienen que ser así como muy bien establecidos o como que de aquí no te puedes salir. Y no porque el programa sea rígido, sino porque es como cuando somos pequeños, ¿no? Como que son las bases, como el hecho de que esto va a formar tu sistema inmunológico, ¿no? Por eso a los bebés no hay que darles ciertos alimentos, hay que darles otros, hay que vacunarlos, hay que ponerlos, o sea, como que hay que, esto que va a formar su sistema inmunológico, toda esa parte, hay que tenerla bien reforzada para que de aquí en adelante el chiquillo ahí vaya, ¿no? Y para nosotros es lo mismo, hay que reforzar esta parte para que en lo sucesivo tengamos la capacidad de pedir ayuda y que no nos quedemos, como muchas veces, no le digo a mi madrina, no le digo a mi padrino, no lo comento, no, 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 para mí por tres razones. Porque a veces lo que yo estoy haciendo, y que mi madrina me dijo un día, cuando usted no lo puede platicar al exterior, es porque seguramente no lo está haciendo bien. O sea, lo tiene que guardar debajo de la mesa para que no sea visto, ¿no? Entonces, cuando ya tengo el temor de compartirlo por el, ¿qué van a decir? ¿Cómo me voy a ver? Es que ahí ya es una alerta.
Si yo no lo puedo compartir y lo quiero ocultar, seguramente es porque hay algo que aquí no encaja. Segundo, ¿cuántas veces no dijimos, no lo comparto con mi padrino, con mi madrina, con algún compañero, no lo hablo? Porque la verdad es que no puedo hacer, no me puedo autoengañar. Me van a decir que no está bien, que me detenga, ¿y qué crees? No quiero detenerme. Como que quiero buscar el pretexto para decir, ay, es que no estabas, yo llamé, pero realmente no quiero hacerlo porque me van a detener y yo no quiero ser detenida. Quiero vivir la experiencia. Y la última, ¿no? Que tantas veces hemos dicho el autoengaño. Y tú me decías, de ahí se alimenta la enfermedad, del autoengaño. El creer que yo puedo, es la última, nada más es para saber cómo está. No, es que mira, madrina, la verdad es de que, híjole, es que si yo estuviera en su lugar, a mí me gustaría que, esa yo lo ocupé muchas veces, ¿no? Es que si yo estuviera en su lugar, a mí no me gustaría que me dejaran con la duda, o sea, a mí sí me gustaría que me dijeran pues, la verdad, o sea, que ya, pues que te dijeron que ya, o ya está aquí, sí, pero, y empezamos. Y tú una vez me dijiste, pues es que finalmente en este proceso lo que he aprendido es que el autoengaño, la deshonestidad, el hecho de no hacer un programa de una forma obediente, de alguna forma son situaciones que nos ponen en mucho riesgo y la enfermedad de ahí se alimenta, sobre todo del autoengaño. Esa es la última parte que yo quiero abordar. Ahorita Hilda ya va a dar su cierre y bueno, se me hacía importante tocarlo porque a veces eh, es complejo comentar cuando ya traemos la obsesión aquí. Adelante. El programa no es riguroso, el programa de 12 pasos es sumamente flexible, pero requiere de obediencia y disciplina y honestidad. El programa, codependientes como tal, no te dice qué hacer, no te da un método paso. Tienes que hacer esto y te va a funcionar. No, te da sugerencias, te da experiencias, te da herramientas. El programa de 12 pasos te marca un camino diferente a como tú lo has venido haciendo toda la vida, a como yo lo he venido haciendo toda la vida. Yo aquí me preguntaría, ¿cuántas veces lo he intentado hacer a mi manera y me ha funcionado? En un momento el autoengaño me decía, sí, te está funcionando, tú ya eres capaz de dirigir tu vida. No, yo no soy capaz de dirigir mi vida todavía al 100%. O sea, a mí el programa me dice, si tú eres disciplinado, obediente y honesto, los resultados y los regalos van a llegar. Pero un codependiente es ansioso, un codependiente quiere las cosas para ayer. Si hoy ya hice un primer paso, ya quiero tener los resultados, ya, ya. O sea, el codependiente queremos todo para allá. Nos gusta lo instantáneo, lo que no nos cueste tanto, no esforzarnos. Bueno, yo soy perezosa para leer, soy perezosa para seguir un instructivo, soy perezosa, procrastino, dejo las cosas para el día siguiente. El programa te dice obediencia, disciplina y lo demás va a fluir. Nada más yo con esto lo cerraría. ¿Cuántas veces he intentado yo hacer las cosas a mi manera y me funcionaron? Tuve que tocar un fondo, tuve que tener una recaída dolorosa, tuve que perder varias cosas que yo tenía antes y que no las valoraba para ahora decir, ¿y si lo hago de otra manera? ¿Y si ahora sí sigo mi programa? ¿Y si ahorita le digo a mi ego, hazte a un lado? Nada de que, es que, ¿cómo le voy a decir esto a mi padrino? Es que, ¿qué tal que está ocupado? Ay, no, es que qué vergüenza. Cuando no hay detalle que no sea importante. Una llamada a tiempo, hablar con un compañero a tiempo, una sugerencia a tiempo, por mínimo que sea, por la mínima importancia que yo le dé, hablar a tiempo, decir a tiempo, es la diferencia entre la vida y la muerte. En mi caso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si ya lo intenté hacerlo a mi manera,
y hacer que el programa funcionara a mi manera, pues no, lleva toda una disciplina, una obediencia y sobre todo honestidad, ¿sí? Y si yo me apego a esas tres virtudes, los regalos van a llegar en el momento que Dios decida que lleguen. Así es. Yo quiero darte las gracias, Hilda, porque cuando te propuse el tema, debo mencionar que Hilda tiene poco con su proceso de recuperación y ella me decía, yo no sé si estoy lista para dar esta charla porque es muy reciente todo esto que ella nos acaba de compartir. No sucedió el año pasado ni hace 2 años, es sumamente reciente, pero se me hace importante porque yo me apunto, he pasado y a veces estoy ahí, como muchos compañeros ya lo mencionaron, en la recaída y veo las señales y ahí están y a veces hago como que no están porque, espérame, yo estoy ocupada en esto y las dejo pasar. Y se me hace importante, bien importante porque a veces no dimensiono la delgada línea entre ponerme en riesgo, pero en un riesgo real, o sea, vaya, no es como que tanto es tantito, no, dimensionar realmente a dónde me puede llevar mi condición humana como codependiente, todas estas situaciones que ya nos expuso Hilda, de por no quedarme sola, por no sentir, por no ver, por no estar, y cómo esa memoria que a veces está y que son las razones que a veces me dan la fuerza para poder solo vivir un día a la vez, a veces se me olvida y me quiero ir como hilo de media y sentir que no pasa nada y sí pasa. Muchas gracias, Hilda. De verdad, muchísimas gracias. Eh, pues ¿Me, yo aprendí muchísimo me, cada que compartimos. me permitirías decir una Dime, última dime, frase que a mí me ha ayudado mucho en mi claro, recuperación? El 10º dime. paso dice que hacemos un inventario diario. Creo que ese es el 10º paso. Un inventario diario no es para culparnos, no es para flagelarnos, es para reconocernos todavía como con una condición humana muy sensible, con defectos, pero no es para flagelarnos y no es para decir, otra vez me equivoqué, no sirvo para nada, Chihuahua, o sea, no, ¿de qué sirve estar en un programa si vuelvo a cometer los mismos errores? No importa, no importa que nos equivoquemos, lo importante es que lo hagamos consciente. Y dice en la literatura, la paz y la tranquilidad requieren de una eterna hipervigilancia de nuestras emociones. Es decir, que los mejores custodios y vigilantes no es tu padrino, no es el grupo, eres tú mismo de tus emociones. Por eso hacemos diario un inventario personal y no con el afán de flagelarnos, sino de decir, todavía aquí necesito la ayuda, todavía aquí necesito de un poder superior. Entonces te vuelves hipervigilante de ti mismo, no para flagelarte, sino para crecer. Ahí está la diferencia, desde mi experiencia, entre la recaída, porque en la recaída digo, ¿para qué? Siempre me equivoco, mejor le sigo. Si siempre me voy a equivocar, no voy a cambiar y me sigo yendo por los viejos patrones y ahí viene la recaída. Mejor decir, sí, hoy volví a caer en este defecto de carácter, hoy volví a gritar a mis hijos, hoy volví a angustiarme por cosas que no me tenía que angustiar. Hoy perdí la fe. Señor, te lo entrego. Me vuelvo hipervigilante de lo que siento. Hago mi inventario personal. Se lo entrego a un poder superior y me voy a dormir tranquila, con la plena confianza y convicción de que mi poder superior, 7º paso, se hará cargo de mis defectos. Con esto comparto. Gracias, gracias. Yo aquí les voy a compartir algo bien, antes de irme, bien importante que yo aprendí en esta situación. Yo soy codependiente y yo siempre he dicho que yo como mi condición humana debería de ser el 911 porque de repente quiero salir al rescate de todos, ¿verdad? Pero ella mencionó algo bien importante, la ayuda, el pedir ayuda. Yo recuerdo que cuando sucede este evento con Hilda, yo me quedo con esta situación que me pesaba bastante y yo me sentía sumamente
culpable, porque decía, híjole, fui la última persona, de las últimas personas que habló con ella, y a sabiendas y demás, y no hice nada, y no dije nada. Bueno, yo traía un remordimiento impresionante que cuando yo le mandaba audios, en todos mis audios le pedía perdón, aunque no los recibía. Y cuando tuve contacto con ella nuevamente, le volví a pedir perdón y me decía, no, es que, a ver, vamos a platicarlo y demás. Me quedó una lección que me dio ella enorme. Y fue, yo no te pedí ayuda. Yo nada más te externé cómo me estaba sintiendo, pero jamás te pedí ayuda. Y en ese momento yo dije, ay, qué feo sentí. No, pero es que es eso. Cuando a mí la persona, y me lo dijo porque en algún momento de mi vida yo también me he relacionado con personas de esa índole como los adictos. Yo soy muy buena buscando ese tipo de parejas. Entonces, me decía, es como todo, ¿no? O sea, si yo no estoy pidiendo la ayuda y tú me la vienes a ofrecer, yo inmediatamente la voy a rechazar, porque yo no estoy sintiendo que tenga un problema. El problema lo tienes tú. ¿Por qué? Pues por lo que yo te comparto, que a ti te causa de alguna manera angustia, ansiedad, miedo, dónde va a ir. eh, el problema en ese momento es tuyo. Yo no lo estoy dimensionando como un problema porque mi enfermedad así no me lo marca. Mi enfermedad me dice, compártelo como aquí una charla como la que estamos teniendo ahorita, pero yo no te pedí ayuda. Y eso es bien importante. Cuando uno está en este camino, y también me lo decía la compañera que también la hemos tenido aquí en ponencias, del grupo de su red de apoyo de Hilda, tuvo el tino de decir, no nos toca. Y no porque seamos malas personas, porque tenemos que aprender que si ella no nos pidió ayuda, nosotros de alguna manera tenemos que respetar esa línea y quedarnos al margen. Y también es parte del proceso de recuperación, respetar el proceso del otro. No podemos hacerlo cuando no nos toca, cuando es decisión del otro, cuando totalmente la conciencia tiene que estar del otro lado. Puede que yo tenga toda la conciencia, pero si el otro no tiene la conciencia plena de lo que está pasando y no pide ayuda, yo no puedo hacer nada. Y eso fue una lección que me costó mucho trabajo entender. A mí la me decía, a ti te tocaba nada más acompañarme, escucharme. Si yo te hubiera pedido la ayuda en el momento y tú no me lo hubieses dado, ese es otro cantar. Pero no fue así. Gracias, Hilda, infinitas gracias, porque creo que todos con este evento aprendimos muchísimo, los compañeros que te tenemos en el grupo presencial, los que formamos parte de tu red de apoyo, los que estamos hoy aquí en el comité, porque tampoco fue fácil para ti decir, sí, acepto, voy a compartir, porque fue algo personal y que algo que de alguna manera te dejó y te marcada. Y gracias, infinitas gracias por aceptar la invitación del comité. Hilda, muchísimas gracias de verdad. Nos llegó al corazón todas tus experiencias, fortaleza y esperanza que has pasado con tu proceso de recuperación y de recaída además, ¿no? Porque pues es que es muy difícil de verdad mantener una recuperación estable, eso casi que no es posible. Todo el tiempo estamos recayendo de alguna manera. Obviamente, la recaída que tú presentaste es un tema, una recaída de relaciones, pero todo el tiempo estamos en recaída también de acciones, de pensamientos, de actitudes que volvemos a tomar, que nos mantenemos en ellas, que no las soltamos. Entonces, esto simplemente es uno de los miles de ejemplos que podíamos tomar de una recaída, pero es de las que más fuerte nos da los codependientes, que la de las relaciones. Blanca nos pregunta, ¿cuáles fueron los daños colaterales, hablando de los hijos y familia? Además de esos, ¿hubo otros? Sí, gracias. Pues mira, Blanca, mis hijos sufrieron mucho mi recaída, sobre todo porque yo siempre di una máscara y ellos no sabían que yo estaba inmersa en este mundo, ¿no? Ya venían decepcionados de relaciones fallidas porque yo siempre he querido imponerles una pareja de mamá. Siempre he querido de imponerles a una relación de mamá y defendiendo a las personas y ocultando los defectos de las personas para que ellos aceptaran a esas parejas de mamá. Pero en esta última ya fue imposible yo tapar el sol con un dedo. Entonces en ellos hubo mucho enojo, resentimiento, decepción, muchísima preocupación.
ellos, mis padres, mis hijos, mi hermana, que son mis vínculos más cercanos familiares, tuvieron que pedir ayuda psicológica, tuvieron que tomar una terapia especial para este tipo de adicción que yo tuve, o bueno, de lo que tengo, y ellos buscaron ayuda, se alejaron un tanto de mí. Cuando yo salgo, yo llego a una casa vacía, no tenía mascotas, no tenía hijos, llego a una casa completamente sola. Así me tocaba vivir mi proceso, estar sola. A lo que tanto le temía, me alcanzó, que era el estar conmigo. Hoy te puedo hablar del otro lado de la moneda. Lo único que aquí va a hablar por uno mismo es el caminar, no son las palabras. Yo pude haberles hecho 1000 promesas, pero ya eran en un saco roto. Hoy, con mi caminar, con el día con día, se ha demostrado que yo quiero seguir en un proceso de recuperación, y un efecto colateral positivo es que mi hijo ha regresado a casa, nuevamente estamos viviendo juntos, y la relación que antes teníamos a la que tenemos hoy dista mucho. Ahora es una relación solo por hoy, una muy buena relación. Eso es lo que te puedo compartir. Qué bueno, Hilda, gracias. Bianca nos dice, gracias infinitas, Hilda, por tu experiencia, fortaleza y esperanza. Me identifico con Mónica en el sentimiento de impotencia que se tiene cuando vemos un compañero de programa irse por el abismo de la recaída. Algo así como un testigo mudo. Uno lo entrega al poder superior, pero hay algo que se pudiera hacer y aún así respetar el proceso de cada persona. No entendí muy bien la pregunta, perdón. La pregunta es, ¿hay algo que podríamos hacer y aún así respetar el proceso de cada persona? Sí, lo mejor que puedes hacer, respetar el proceso de cada persona, es como lo compartía Moni ahorita en el cierre. Muchas veces no queremos la ayuda, la pedimos a gritos, pero nuestra condición de codependiente es querer rescatar, ¿no? Entonces, primero detectar por qué lo quiero hacer, porque verdaderamente necesito ayudar a la persona, o porque mi condición me dice que yo tengo que rescatar para después no tener un sentimiento de culpa, lo que le tocó vivir a Moni. Moni no quería vivir con la culpa de que yo viera, pues, todo lo que yo viví, sentía que era responsabilidad de ella. Cada quien tiene que vivir un proceso diferente, las recaídas son diferentes. Lo único que nos corresponde a veces es acompañar. Yo ahorita en la otra fraternidad a la que acudo, en esta fraternidad de codependientes, yo quisiera agarrar a la gente que yo veo que está pasando por situaciones similares a las mías, pero lo único que puedo hacer es compartirles mi experiencia, compartirles lo que, de viva voz, lo que yo viví, y dejar que el poder superior actúe. El trabajo es mío, los resultados son de Dios. Entonces, cuando yo le suelto el resultado a Dios, dejo de asumir yo el rol de un poder superior, y querer sacar a las personas y rescatarlas a veces no es mi función. Yo creo que todos lo único que venimos a hacer es compartir nuestra experiencia y sembrar la semilla, y en oración pedirle a nuestro poder superior que esa semilla tenga frutos en la otra persona, y si la otra persona nos pide la ayuda, estar ahí, pero no endosarnos. No es que seamos egoístas, pero es que nosotros a veces queremos asumir el rol de un poder superior. Lo único que nos toca es el acompañamiento, la oración y sembrar nuestra semilla. Hola Hilda, dice Alexa. Muchas gracias por lo que nos compartes. A mí me regalaste demasiado. Sé que a veces uno tiene que vivir un fondo y algunas ocasiones ese debe ser suficiente para parar. Pero tú comentaste algo muy interesante. ¿Cómo le has hecho para querer salir de esa situación de codependencia? En pocas palabras, yo quiero querer, pero siento que no puedo. ¿Qué me puedes compartir al respecto? Y el querer y el poder son dos condiciones, son dos sentimientos totalmente diferentes. Eh, es como decir, yo quiero bajar de peso, quiero verme más delgada, pero no puedo dejar de comer, ¿sí? O sea, primer paso. Yo aquí lo único que te puedo sugerir es, o lo que a mí me ha funcionado es, primer paso. Señor, admito que ya no puedo con esto. Yo quiero soltar. Digo, pero no puedo. Entonces, hacer ese primer paso es una derrota definitiva, es una derrota total. Si no, los restantes pasos, los restantes 11 pasos no te van a ayudar en lo absoluto.
así tal como lo expresas, decírselo a tu poder superior o en quien sea tu poder superior. Quiero, pero no puedo, porque Dios se va a encargar de lo que tú no puedes. Eso te lo puedo garantizar y te lo puedo firmar. Dios se encarga de lo que mis fuerzas y mi condición humana no pueden. Todo lo que va en contra de mí. Dios se encarga de todo aquello que va en contra de mis deseos personales y que yo a fuerzas quiero cumplirlos y no puedo y sé que no es lo correcto. Dios se encarga de lo que no puedes. Primer paso. Es ahí donde yo te sugiero que trabajes mucho en la derrota definitiva. Quiero, no puedo, te lo entrego. Gracias. Arancha dice, yo vi que estaba cayendo de nuevo en una relación de codependencia y aún así continué. Era tan agradable, aunque conocía perfectamente las consecuencias, el sufrimiento posterior. Ya explico los pasos y las herramientas en la charla, pero me gustaría estar segura de que podré evitar todo esto la próxima vez. ¿Cómo hago para ponerlo en práctica? Todas las relaciones empiezan con un aparentalismo, nos empiezan con máscaras desde mi punto de vista, porque siempre nos gusta mostrar lo mejor de nosotros. Qué bueno que con el tiempo pues vamos descubriendo, ¿no? La situación. Si ya te funcionó en esta relación, te va a funcionar con las demás. Volvemos al punto, es que nos vamos mucho al futuro, ¿sí? Y si me vuelve a pasar, entra esta incertidumbre, esta angustia, y si me vuelve a suceder, y si me vuelvo a relacionar con una persona, yo lo he vivido. Yo a veces me despierto, tengo ganas de tener una relación en pareja, pero tengo miedo de volver a perder el enfoque, de ver nada más lo bueno de la persona, lo que me atrajo, lo que quise ver, y volver a caer en un fondo de sufrimiento y volver a caer en esta decepción. Por supuesto que tengo miedo, pero entonces, ¿dónde está mi confianza y mi fe en el poder superior? Si yo trabajo día con día, lo que yo decía, voy a mi grupo, hago las cosas que me corresponden, eh, hago mi programa, mis pasos, mi apadrinamiento, mi relación con Dios aumenta, tiene una mayor calidad, deja que la relación llegue y que Dios te dé esa dirección. Sí, no vivamos en el futuro y en ese futuro distópico, ¿no? De que va a ser una tragedia. Todas las relaciones nos dejan una experiencia, todas suman para ser mejores personas y relacionarnos, no nada más en pareja, en todas las relaciones de nuestra vida, como lo marca el programa, pero no irnos hacia el futuro y trabajar día con día y dejarlo, hacer la parte que nos corresponde a nosotros, ¿no? Y una de esas es no futurizar, y no caer en estos estados de angustia. Si ya en un proceso de pareja pudiste hacer pasos y te dio buenos resultados, ten la certeza que si tú sigues por ese camino, los resultados se van a seguir viendo en tus próximas relaciones de manera general, no nada más en pareja. Bueno, hay muchos mensajes de felicitación y compartiendo un poco, pues, cómo les llegó la información que tú les diste, pero me voy a centrar en las preguntas por temas de tiempo. Arturo nos pregunta, en tus compartires en grupo durante la temporada de consumo activo en tu recaída, ¿ocultabas completamente la situación, la compartías a medias o la compartías abiertamente? Sí, gracias Arturo. Yo la compartí a medias. Yo no era honesta, por eso que el programa sí funciona, pero funciona si eres disciplinado y honesto. Yo a mi madrina, en ese tiempo yo tenía a mi madrina y jamás le hablé de mi adicción. Jamás le hablé de una relación conflictiva nuevamente en pareja, pero no entré a detalle, porque yo no quería parar, yo sabía que me iban a decir, detente, y yo era lo último que quería escuchar. Sin embargo, iba de la mano de un cansancio, o sea, yo estaba viviendo ya de una manera muy cansada, muy angustiada. Yo quería parar, pero a la vez no quería que me pararan. Es una disonancia que es muy común en nosotros los codependientes, ¿no? Queremos salir, pero a la vez nos queremos quedar. Somos muy disonantes. Yo compartía medias, yo hablaba que estaba viviendo una situación complicada, yo hablaba que estaba cayendo en un fondo, pero no me abría. Mi compartimiento era medias. Yo a mi madrina le hablaba a medias, al poder superior ni siquiera lo pelaba. A veces yo me sentía avergonzada y a veces ni lo quería ver. ¿Cuáles fueron los resultados?
pues una recuperación a medias y una profunda recaída. Bueno, Hilda, yo aquí por el momento no tengo más preguntas, tengo muchos comentarios positivos. Mónica ya regresó, entonces, Moni, te voy a dar la palabra. Estaba leyendo solo las preguntas porque ya realmente vamos a cerrar. Entonces, te devuelvo tu coordinación, Moni. Gracias, gracias. Híjole, Hilda, es que sí, hay muchísimas personas que están expresando su agradecimiento y que gracias a lo que compartes, lo voy a hacer a grosso modo, que gracias a lo que compartes, obviamente les ha abierto un panorama diferente acerca de tanto de su recuperación como de esta situación de la recaída y qué tan sutil a veces puede ser y que no nos percatamos que a veces estamos en riesgo. Entonces, híjole, ¿qué te puedo decir? Yo creo que el agradecimiento que te dan las personas es porque de alguna forma o se identificaron o a veces, a mí me ha pasado que a través de las ponencias llegan preguntas que yo ya tenía y que de repente, como bien lo dice la literatura, ¿no? Nuestro poder superior se manifiesta en la conciencia de grupo y a veces llega a través de los compartimentos. Y pues yo me despido, yo les doy las gracias. Yo soy Mónica, soy codependiente, es el comité de divulgación, espero que les haya gustado la ponencia del día de hoy. Gracias, gracias Adri, gracias Blanquita, gracias a todos los que sirvieron hoy para poder llevar a cabo este podcast. Gracias Hilda, de todo corazón, muchas gracias. Y bueno, cualquier situación, aquí estamos pendientes de sus